¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí con Adrián Huerta. Por petición de uno de nuestros suscriptores vamos a realizar una entrevista sobre la guerra, que me parece que es un tema muy interesante, poco trabajado. Y bueno, Adrián, sin más, gracias por aceptar. ¿Y qué es la guerra? Muchas gracias por la invitación, por el interés además que ha generado el canal. Y pues bueno, por eso estamos de nueva cuenta aquí, tratando de abrir panoramas. ¿Qué es la guerra? La guerra podremos considerarla desde una... Bueno, nos remitiría a una pregunta más fundamental, ¿no? Que sería si la violencia es una constante antropológica. Como habíamos platicado en la sesión anterior, yo te podría responder que quizás sí, en el sentido de que la violencia se genera siempre por situaciones de estrés al interior de los grupos. Ajá. Cuando estos grupos se someten o se ven sometidos ante ciertas situaciones, es lo que les permite tomar ciertas decisiones, y la más básica, creo, la más instintiva, pues es responder a una agresión pues con una agresión también. Entonces, en este sentido, creo que pues sí podríamos hablar en cierto sentido de una constante antropológica de la violencia, pero que ahí tendría que quizás ser matizada, tendríamos que explorar un poquito más a profundidad si realmente es posible comprender al ser humano no como un ser violento per se, sino por ciertas condiciones que lo orillan a eso, ¿no? La guerra, como la voy a tratar de explicar, es a partir de una visión moderna. Vamos a hablar de la guerra moderna, en contraposición, podríamos decir, a una guerra antigua, básicamente por un factor tecnológico. La guerra antigua pues es el combate directo, pues desde piedras y palos hasta ya un poco más sofisticado con el uso de metales, pero que se va a diferenciar en la guerra moderna por el uso de la pólvora, ¿no? Con la pólvora empieza realmente un cambio que se marca una gran transición y una forma distinta de llevar a cabo la guerra en Occidente, ¿no? Porque pues bueno, la pólvora en China ya era utilizada, ¿no? Pero en Occidente sí se marca una transformación en los modos de implementar y de llevar a cabo los conflictos bélicos. La guerra moderna, a partir de la postura del paleopolítico y paleoconservador William Lind, es que se divide en 4 generaciones, como creo que ya lo había atisbado en la sesión anterior. La primera generación es justamente cuando surgen las armas de fuego de ánima lisa. Cuando los cañones, los grandes cañones que vemos, por ejemplo, la lucha de piratas y los que están en los fuertes y todo esto, se empiezan a utilizar continuamente y ya forman parte del arsenal. Aquí también va de la mano esta primera forma de generación con la constitución de los estados nacionales, ¿no? Es la transición de un estado medieval, de un estado de cosas medieval, un estado de derecho, un estado político, a un estado donde primero hay una separación entre religión y política, y en segundo lugar hay una apropiación única por parte del Estado de lo que es la violencia. Es decir, aquí ya empieza el surgimiento de los ejércitos como tal, en el sentido moderno del término, y esto hay que tenerlo en consideración siempre en contraposición al medievo, ¿no? Porque en el medievo las guerras que se llevan a cabo, que eran guerras entre familias de poder, el gran trato de poder, que no se enfrentaban directamente, sino que contrataban mercenarios, ¿no? Ahora en la guerra moderna con los estados nacionales, ahora sí ya tenemos el establecimiento de los ejércitos, tenemos que se
se llevan a cabo las estratificaciones y jerarquías que todo ejército tiene, se empiezan a utilizar uniformes para hacerlos diferenciables, que va también mucho de la mano del espíritu mismo del pueblo. Los colores es muy importante, la simbología en los uniformes es bastante peculiar, y se empiezan a utilizar otro tipo de tácticas. Mientras que en la guerra antigua podríamos decir que solamente era un ataque directo con el otro, pese a que también hubiera ataque a la distancia con el arco, con el uso de los mosquetes cambia radicalmente, ¿no? Y es más, primero tratar de eliminar al otro, pero esta es la cuestión peculiar, es una táctica lineal donde pues todos se enfilan, toman su mosquete, se enfrentan contra otro ejército que también está enfilado y se están tratando de eliminar ahí mutuamente. Todavía se mantiene un poco de este gesto un poco más antiguo también del ataque directo al cuerpo del enemigo, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo cómo se va a modificar. Por ejemplo, en la segunda generación de guerra, con el uso de explosivos y con todo lo que se conoce como el fuego indirecto, ya no es solamente atacar el cuerpo del enemigo de forma directa, sino justamente se puede realizar de forma indirecta. Aquí hay una expansión de la potencia de fuego que se está llevando a otro nivel la guerra, ¿no? Porque ya no es lo mismo la potencia de fuego de un mosquete o de un cañón, donde pues es una bala lo que se está disparando, contra por ejemplo una granada de fragmentación, ¿no? Está atacando básicamente a todo un espacio. En esta transición de la primera a la segunda generación de guerra hay una cuestión además de táctica, porque ya no se van a utilizar solamente las confrontaciones de línea directa, sino también de línea dispersa y lateral. Es decir, se empiezan a llevar a cabo un poco lo que se conoce como tácticas de dispersión. Se empiezan a embolsar a los ejércitos, que esto no es nuevo, ¿no? Esto viene lo podemos ver desde el arte de la guerra en Sun Tzu, lo podemos ver también con las estrategias militares que llevó a cabo Alejandro Magno, el ejército romano, del gran imperio romano. También estas tácticas ya estaban desarrolladas, ya estaban implementadas, pero que en la segunda generación, entre la primera y segunda generación, se empiezan a llevar a cabo, pero con el uso justamente de estos nuevos medios. En la transición, además de la primera a la segunda generación de guerra, podemos observar que hay, además del cambio tecnológico y del cambio táctico, un cambio ideológico también. Aquí ya están bien establecidos los ejércitos, ya están acotados por un derecho, como Carl Schmitt diría, el derecho europeo de gentes, donde cada estado, por ser soberano, tiene la posibilidad de llevar a cabo una guerra justa, siempre y cuando haya una declaración conforme a derecho, ¿no? Todo establecido, hay reglas, todo esto que pues si no había previamente, ¿no? Previamente me refiero al medievo, donde, como te digo, eran luchas entre mercenarios, ¿no? Contratados por estas familias para destruir a ciertos oponentes. En la segunda generación de guerra, en paso también hacia la tercera, hay que considerar todo el auge industrial que hay. Empiezan a fabricarse las armas de repetición, armas automáticas, semiautomáticas, uso de fuego indirecto, como te digo, bombas, dinamita, todo esto, hasta ya la creación, por ejemplo, de tanques, las flotillas aéreas, etcétera, etcétera, que ya son
muy visibles en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es ahí el paradigma que va a marcar todo el cambio, ahora sí, táctico, tecnológico e ideológico de la guerra. Porque aquí sí, en la Primera Guerra ya no hay una confrontación directa en tanto tácticas lineales con el enemigo. Aquí hay que recordar que se lleva a cabo la guerra de trincheras, pero que todavía se ve una mezcla entre la guerra clásica moderna y lo que va a despuntar después y que va a ser ya visible en la Segunda Guerra, que es, por ejemplo, en la Primera Guerra todavía se utilizaba caballería, todavía se trataba de atacar directamente el cuerpo del enemigo, todavía se utilizaban bayonetas, todo esto, pero comienza una ruptura con el uso, por ejemplo, del gas ciclón, ¿no? Los gases mostaza en la Primera Guerra Mundial, donde ya no se ataca directamente al enemigo, sino indirectamente, y no solamente al cuerpo, sino a sus medios de subsistencia básicos, ¿no? Como es el aire respirable. Aquí ya no se puede huir de la contienda, por más que se quiera, porque en el momento que te cae una bomba de gas ahí, pues por más que corras, simplemente no vas a poder huir de eso, ¿no? Entonces aquí sí hay ya una transformación en la forma de hacer la guerra, que viene dada justamente por los medios técnicos, tecnológicos y por estrategias específicamente militares. Aquí todavía podemos hablar de una segunda generación de guerra, porque lo que están planteando estadounidenses es que la tercera generación de guerra es específicamente ya visible en la Segunda Guerra Mundial. Y esto se muestra con la Blitzkrieg, con la guerra del relámpago que llevó a cabo el ejército alemán, donde ya no hay una cuestión como de honor, ¿no? De confrontar al otro directamente, sino más bien de eliminarlo lo más rápido posible, justamente para evitar una guerra de desgaste. Recordemos que las condiciones de la Alemania para la Segunda Guerra Mundial le imposibilitaban realizar una guerra de desgaste como había sido, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Sus condiciones industriales y económicas no se lo permitían. Entonces esta táctica se ideó justamente para eliminar esto, para crear una expansión más rápida, un sometimiento de territorios más acordes con esta ideología, ¿no? La cuestión es que en esta Segunda Guerra Mundial, y corresponde ya a la tercera generación de guerra, comenzamos a ver ahora sí una ruptura radical entre el ámbito civil y lo militar, con el uso, por ejemplo, de estas tácticas de la guerra relámpago, o por ejemplo también con el uso de las armas nucleares. Lo que va a entrar en juego ahora pues es el daño colateral, ¿no? Ya lo civil y lo militar ya no quedan separados y como que se une todo ahí, todo un gran problema está ahí volcado dentro de una situación bélica. También en este sentido podemos empezar a ver cómo las poblaciones que son pues ahora invadidas por los nazis empiezan a rebelarse, ¿no? Y ahí tenemos a los partisanos en Francia, ¿no? Que están rompiendo justamente con el derecho de la guerra, al no portar uniformes, al esconderse, al no portar visiblemente sus armas, al utilizar a la población civil para realizar técnicas. Hay una imagen que tengo muy presente de esto, que hay unos campesinos franceses que es que labrando la tierra va pasando un convoy alemán, se agachan, recogen sus fusiles y ahí los acribillan, ¿no? Entonces eso no es jurídicamente correcto en la guerra. Ahí empezamos a ver ya una ruptura en esta cuestión que se había llevado a cabo durante la primera generación de la guerra, ¿no? O sea, delimitar quién es un soldado, quién es un civil, dónde se realiza la guerra,
cómo se realiza, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí pues todavía tenemos un poco de acotamiento, todavía se respetan, por ejemplo, a prisioneros de guerra, entre comillas, ¿no? Vaya, estamos hablando de temas muy generales y a veces teóricos nada más. Pero pues todavía había como el respeto, ¿no? De me rindo, te pones tus armas, te vas a un campo de prisioneros, es la cuestión, eran prisioneros de guerra, tenían derechos, etcétera, etcétera, pero que empiezan ya a erosionarse todo esto, y se va a hacer mayormente visible en la cuarta generación, donde es básicamente ya indistinguible la separación entre el ámbito militar y el civil. ¿Por qué? Ya lo veíamos con los partisanos, es explícitamente manifiesto con la guerra de guerrillas que lleva a cabo Mao Zedong o Mao Zedong, y posteriormente sumamente visible con la guerra de Vietnam. Es decir, de lo que se está hablando ya es una mezcla de lo civil o militar, donde además se están utilizando medios tecnológicos que simplemente están deslimitando la guerra, porque a lo que se está llegando es un aniquilamiento completo. Ya no se trata solamente de ganarle al enemigo. La guerra, vaya, se puede ver como juego a veces, ¿no? Había dos competidores, luchan y hay un vencedor y hay un perdedor, ¿no? Aquí se trata simplemente de exterminar, ¿no? De exterminar a todo el que se me oponga, ¿no? Ya no hay como una preocupación por considerar al otro como un igual, un igual a nivel jurídico, es decir, a un otro que también tiene el derecho de realizar la guerra. Se empiezan a eliminar pues todas estas cuestiones de los prisioneros de guerra, que va a ser explícitamente manifiesto ya en la actualidad. Se empiezan a utilizar armas que destruyen completamente, sin posibilidad alguna de que realmente haya una confrontación, ¿no? Bélica justa, vaya, en igualdad de circunstancias, ¿no? No a nivel material sino jurídico. Y con las guerras de guerrillas se empieza a mostrar toda esta nueva configuración bélica que va a acontecer hasta nuestros días. Como te digo, primeramente por la inclusión de la población y del ámbito civil dentro de la guerra, el uso de ciertas tecnologías, y aunado al hecho de que pues estamos hablando de una situación, en estos momentos estamos pensando en la segunda mitad del siglo XX, es una situación mundial bipolar, ¿no? Tenemos por un lado a los comunistas, tenemos por otro lado al bloque occidental capitalista, que se están contraponiendo. Son guerras ideológicas que sin embargo ya no se están llevando a cabo de modo directo. Ahí también tenemos toda esta cuestión del espionaje, contraespionaje, la tensión ahora sí por la posibilidad de la aniquilación, ya no de uno o de otro, sino la aniquilación global, ¿no? Pues, ya todos están armados con arsenal nuclear. Tenemos también la cuestión principalmente ideológica, ¿no? Porque aquí es, creo, donde se define realmente el enemigo, ¿no? El enemigo va a ser el comunista para unos o va a ser el capitalista para otros, ¿no? Es una distinción que ya no está acotada a un espacio o un territorio geográfico específico, ya no responde a toda esta lógica de estados nacionales, sino que está respondiendo también a una cuestión que trasciende más allá de estas limitantes territoriales y jurídicas, porque estamos hablando ya de una idea que es global, o que tiene la tendencia y la pretensión de ser global, ya sea por un lado con la revolución proletaria,
ya sea por otro lado con un sistema liberal de libre mercado, básicamente. El problema que empieza a surgir aquí es que con los desastres que empiezan a acontecer en la URSS, como un modelo que se muestra ya como un modelo no viable para solventar, pues ahora sí un contrapeso al modelo capitalista, pues cae en la debacle, se extingue por completo la URSS y entonces queda un modelo global que impera, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo Fukuyama que habla de esto, ¿no? La caída de la URSS, llega el modelo neoliberal, se impone en el mundo, pero pues ahí la gran pregunta es entonces ¿quién va a ser ahora el enemigo? ¿No? Si el comunista ya no existe, se necesita un enemigo para justificar toda la gran industria armamentística que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene Israel, que tiene Francia, que tiene Alemania. Alemania ahí todavía no estaba tan bien, ¿verdad? Ella apenas iba como levantándose, pero actualmente es una potencia industrial militar, ¿no? Vende armas por todo el mundo. Pero bueno, para poder justificar esto, pues se necesita crear a otro enemigo. Este nuevo enemigo pues va a ser el terrorista. William Lind, por lo cual escribe este artículo, es justamente por esto. Se está dando cuenta que la forma de realizar la guerra en esos tiempos, cuando escribe el artículo es 1989, un mes antes de la caída del muro de Berlín. Él ya veía que las nuevas guerras iban básicamente hacia Medio Oriente, que era donde se estaban manifestando todas estas identidades terroristas consideradas por el occidental, pero libertadoras consideradas para ellos, porque aquí recordemos que ya llegó el ejército estadounidense ahí a poner orden, a liberar, a llenar de todos estos valores occidentales una cultura que pues simplemente no se acopla a eso. Y cuando una comunidad ve atentada su forma de ser, su plexo remisional, toda su cosmovisión, pues obviamente se va a levantar en armas. El problema es que tú no te puedes enfrentar a este Goliat como David, solo con ondas y piedras, ¿no? Cuando tiene, pues ya estamos viendo ahí los primeros usos de drones, pues ya grandes armas de destrucción, ya bombas, no te vas a enfrentar a un ejército que tiene barcos, buques, aviación, tropas, de modo directo, ¿no? Es algo bastante estúpido, que fue algo que Mao se dio cuenta. Entonces, ¿qué haces? Pues los atacas por donde no te pueden llegar. Te empiezas a camuflar con la población, lo empiezas a generar miedo, de ahí la cuestión del terrorismo, generas terror hacia cualquier posibilidad de manifestación que puedan tener, de libre expresión, etcétera, etcétera. Empiezas también a atacar puntos claves, ya no, como te digo, ya no un ataque directo, es decir, pues aquí están las tropas, aquí están las mías, vamos, ¿no? Sino más bien a utilizar el camuflaje, escondites para poder atacar. Entonces, por eso los estadounidenses se preguntan, pues es que estas formas de guerra que se están llevando actualmente ya no están respondiendo a la lógica anterior. Ya no hay un derecho que se esté protegiendo, que se esté respetando, que esté acotando realmente lo que es un conflicto bélico, sino que esto ya está desregulado completamente. Una de las cuestiones por las cuales se desregulariza, creo yo, es justamente por la base que tiene, por ejemplo, el terrorismo, que es una base ideológica, pero también fuertemente religiosa. Yo estoy pensando solamente en el terrorismo de Medio Oriente, no voy a entrar hacia el terrorismo de los Zetas, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy pensando justamente en este gran terrorismo porque es a partir del cual se va a generar todo este gran discurso de la guerra contra el terror, ¿no? Que se lleva a cabo después del 11 de septiembre, que es específicamente contra poblaciones islámicas.
Pero más allá de ser una guerra ideológica, podríamos verla como una guerra espiritual, ¿no? Son dos dioses que se están chocando, ¿no? Se están contraponiendo uno contra el otro, y pese a que digan, no, es que es el mismo Dios, es la misma deidad, somos primos, todo esto, no, porque además algo importante creo en la modernidad es que el concepto Dios es transformado por el concepto dinero, ¿no? Funge igual, el dinero me da la misma tranquilidad, restitución y toda la estabilidad social que necesito, y no tengo que andar apelando a cuestiones metafísicas, ¿no? Con el dinero puedo hacer eso. De ahí también este gran impulso del europeo por salir a explorar el mundo, ¿no? Y de hacerse rico, justamente de conquistar. Ahora, con el terrorismo, que ahora sí se manifiesta explícitamente como una declaración de guerra, absurda por cierto, porque el terrorismo es una táctica de ataque y no es un enemigo per se al cual vencer, se declara la guerra contra el terrorismo, ¿no? con Bush. Aquí es ya una desregulación de la guerra, se está guerreando además principalmente por recursos, ya ni siquiera es no, siempre es creo que por cuestiones de intereses y recursos, ¿verdad? Pero ya no se está acotando solamente hacia ciertas cuestiones muy específicas como era antes, sino que aquí ya estamos viendo guerras de espíritus, ¿no? Es por formas de vida, por formas de comprensión del mundo, y materialmente sí por recursos, porque es lo que le da sustento a una guerra. Sin recursos es imposible llevar a cabo una guerra. También estamos viendo con esta cuarta generación de guerra que es toda una estrategia geopolítica de tomar puntos estratégicos a nivel mundial para contener a otras potencias. También ahí radica el interés de Estados Unidos por ciertas regiones en Medio Oriente, ¿no? Para frenar justamente pues todo el poder y que pudiese llegar a tener, por ejemplo, Rusia, ¿no? Que siempre ha tenido sus miras hacia Europa, para limitar también sus recursos, porque recordemos que Rusia controla el paso del gas hacia Europa. Europa no produce hidrocarburos, todo es importado. Tenemos también a ciertas regiones en la península arábiga, como el Golfo Pérsico específicamente, que es un gran paso económico, que pues obviamente quiere ser controlado por Estados Unidos, porque además estas guerras en la cuarta generación son guerras híbridas, ¿no? Es decir, son guerras que ya no se están llevando a cabo en un solo frente, ya no son los ejércitos que chocan con otros ejércitos y ahí se desarrolla una batalla, sino que son guerras que se están llevando a cabo en un plano, por ejemplo, económico, a través de manipulación de bolsas de valores. Se está llevando a cabo, por ejemplo, a través de la informática, hackear cuentas del gobierno, desestabilizar bancos, etcétera, etcétera. Se está llevando a cabo a través de la información, los medios de información, la manipulación de lo que se dice y de lo que no se dice. Es muy importante dentro de esta nueva generación de guerra. El ámbito tecnológico, por ejemplo, el uso de robótica, los drones, todo esto ya, armas que ya no, donde ya no se está arriesgando la vida de un soldado, sino que puede ser manipulado a la distancia, pero con la posibilidad de destruir. Estamos también considerando aquí las formas culturales, en cierta medida, que eso también ha ayudado mucho a que se deslegitimen ciertos grupos que están peleando en contra de ciertos valores occidentales, pero que también hay otros personajes un poco más
abiertos que sí estarían defendiendo algo así, ¿no? Y estarían en contra de una forma cultural tan tradicional como la que ellos viven, ¿no? Es la gran ruptura interna que creo tiene Medio Oriente entre la libertad que les muestra el modelo occidental, pero también la cuestión que tiene el arraigo cultural de donde son, ¿no? Y entonces es estos múltiples frentes donde se está llevando a cabo la guerra, donde por lo cual se diferencia de otras formas anteriores de combatir. Hay que considerar también dentro de esta cuarta generación las tácticas que se están llevando a cabo, que ya no son confrontaciones directas entre ejércitos, sino, por ejemplo, algo muy importante que lleva a cabo en las operaciones militares estadounidenses son evitar lo más posible una confrontación directa. Más bien se están realizando operaciones especiales donde un pequeño grupo de élites militares atacan a personajes específicos, objetivos específicos, lugares específicos, sin entrar en una confrontación directa y sin haber una declaración de guerra explícita. Este es por un lado. Por el otro lado también tenemos que dentro de estas nuevas formas de hacer la guerra, pues son adiestrar a las poblaciones. Es decir, yo te voy a enseñar cómo debes de atacar a este dictador que oprime a tu pueblo, yo te voy a dar las armas, pero pues yo no me mancho las manos, ¿no? Es un problema interno ante los ojos de pues la ONU, todas las potencias que estén ahí, que puedan tener injerencia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Eso de lo que estás realizando es una guerra ilegítima. Pero bueno, esta es una de las tantas formas que se están llevando a cabo. El Daesh es una consecuencia justamente de estas tácticas militares llevadas a cabo por Estados Unidos. Como bien sabemos, por ejemplo, Bin Laden pues era informante de la CIA. Daesh está siendo armado por Estados Unidos, está siendo entrenado por Estados Unidos, al grado de que hay algunos que dicen que ya ni siquiera son musulmanes los del Daesh, ¿no? Simplemente son mercenarios. Creo que finalmente lo que restaría decir en esta forma de realizar la guerra en la actualidad es los múltiples intereses que tiene el que está realizando la guerra, porque no solamente es por controlar una región geoestratégica, como puede ser por ejemplo Medio Oriente, sino como ya lo hemos dicho, por los recursos. Tenemos recursos de hidrocarburos, que son los más por los cuales se va, pero por ejemplo tenemos los recursos de agua. Ahí aquí en América Latina muchos de los grandes movimientos antisistémicos son justamente por deforestación, por privatización del agua, por gran contaminación de industrias mineras, que para poder llevar a cabo proyectos económicos han estado erradicando poblaciones enteras, ¿no? Tenemos a los sin tierra en Brasil, por ejemplo, ¿no? Toda esta serie de desplazados y de aniquilados por explotar los recursos en la selva de la Candona. Tenemos en Ecuador las guerras que se han llevado a cabo, que de eso casi no se habla, guerras por el agua, por la privatización del agua. También hay un gran problema de eso aquí, ¿no? El doctor Alfredo Jalife está proponiendo que las siguientes guerras van a ser justamente por este recurso tan valioso para la vida, ¿no? Tenemos por otro lado también, por ejemplo en África, todos los recursos que se extraen de ahí, como el silicio para hacer celulares, computadoras, todo esto, diamantes, etcétera, etcétera, donde se sigue fomentando que haya guerras ahí, que haya represión, que haya explotación de individuos, justamente para disminuir costos de producción y obviamente tener la mayor ganancia posible, ¿no? Pero sobre todo es por un control de todos estos recursos. Finalmente, ahora sí,
podríamos ver el panorama quizá muy negro, pero hay ciertos fenómenos muy recientes que han quizá mostrado de que se puede y se está realizando otras formas de, pues ahora sí, de relacionarse internacionalmente. Y pongo como ejemplos paradigmáticos China y Rusia, ¿no? Que están tratando de crear un poder, pues ahora sí, contrahegemónico. Ellos están abogando por un mundo multipolar, ya no unipolar, como el que pretende Estados Unidos, donde ya no se regule solamente por el dólar, sino que se considere las distintas economías que tienen para crear, obviamente, regiones económicas poderosas que puedan hacer el contrapeso a la gran potencia mundial. Ok. Sí, una pregunta que me surge de este discurso que has dado es sobre las causas de la guerra, que tradicionalmente la gente suele atribuirles a las guerras como causa o la religión o el dinero. Con lo que has dicho, al parecer, pues las causas de la guerra pueden ser muchas, ¿no? ¿Qué Sí. puede ser? Sí, como te digo, creo que sí está de fondo esto, no hay que dejarlo de lado. O sea, el ámbito material que te deja la guerra, tanto por si tú ganas y conquistas un territorio rico en recursos, como por fomentar guerras y tú vender el armamento, está de fondo, ¿no? Eso no se puede dejar de lado. Pero algo también creo que importante dentro de las causas de las guerras actuales son por regiones, como te digo, geoestratégicas, ¿no? Ya sea para contención de otras naciones, sea para controlar ciertos lugares que son quizás simbólicamente importantes, quizás económicamente importantes, por lo que sea, pero es una cuestión de política aplicada específicamente a la geografía, ¿no? Que está más allá todavía de si es por recursos o no es por recursos, ¿no? El interés, por ejemplo, que tiene Estados Unidos en toda Europa del Este, en parte de Oriente Medio, es justamente contener a Estados Unidos, ¿no? La OTAN ahí tiene pues toda su cortina de misiles en la frontera con Rusia, justamente para Sí. controlar esto, ¿no? Que es una potencia que, pues, como te digo, está abogando por otras formas que se están contraponiendo a los ideales e intereses de Estados Unidos. El otro aspecto del que te quería preguntar es de los beneficios y perjuicios que puede generarle la guerra a la humanidad. ¿Qué puedes decir respecto a estos dos rubros? Eso te lo respondería con una frase del subcomandante Galeano. En alguna ocasión él dijo que nuestro destino no es la paz, sino luchar siempre a todas horas y en todos los lugares. Es así porque, como muchos han teorizado, este gran poder leviatánico que ya está en todo el mundo, pues va a tratar de imponer siempre a esta multiplicidad que no se adecua a ello, ¿no? Y que no está a favor de sus lógicas y de sus formas de actuar. Entonces sí, en este sentido podríamos afirmar, junto con Hardy Negri, que ya vivimos en un estado de guerra global, donde es el imperio contra las multitudes, donde es el gran monstruo leviatánico, como diría un Frey, que quiere someter a toda la particularidad. Es realmente la guerra por el biopoder. Yo vería que este tipo de guerra sería eso, una guerra por biopoder, por controlar todas las condiciones de la vida. Y en este sentido también podemos encontrar, por ejemplo, a Monsanto, acaparador del 80% de las patentes de los alimentos, y que no permite que haya más diversidad, ¿no? Porque hasta sus propios productos eliminan toda diferencia o contaminan a la diferencia y lo vuelven uno de ellos. Que no creo que deba
esto juzgarse tan a la ligera. Ahí habría que ver y someter todo esto, ahora sí, investigaciones de consecuencias de utilizar alimentos transgénicos en los seres humanos, qué consecuencias ecológicas tiene además, cómo puede realmente, pues sí, desestabilizar ecosistemas enteros, el hecho de que una planta transgénica contamine a todas las demás. Creo que más o menos en este sentido, que todo yo lo reduciría justamente a una cuestión de biopoder que está detrás. Ajá, y bueno, hablando antes, un poco habías mencionado que incluso decías, no quiero ser considerado como un conservador de estos beneficios de la guerra, ¿no? Sí, bueno, estratégicamente la guerra funciona para mantener intereses, controlar a otras naciones que quizá podrían tener intereses semejantes, o quizás los mismos intereses por recursos o específicos, pero creo que también es utilizada como un mecanismo de control poblacional, en el sentido de que la guerra también se utiliza para, pues, bajar el número de seres humanos que hay en el mundo, ¿no? Cuando ya está más que hecho evidente de que la sobrepoblación humana es uno de los grandes retos a vencer, ¿no? Por el hecho de que pues ahora somos más longevos, hay más medicamentos que prolongan la vida y que simplemente la reproducción es avasalladora, ¿no? Creo que también una de las grandes justificaciones para seguir realizando guerras va por ahí, ¿no? Un poco quizá conspiranoico, podríamos decir, pero de eliminación de los débiles. Como te comentaba, por ejemplo, Monsanto no, a pesar de que tiene la posibilidad de alimentar a todo el mundo, no lo hace, ¿no? Va contra sus intereses, no va a ganar nada de eliminar el hambre mundial, ¿no? Entonces, mejor que se mueran a que yo siga perdiendo de mis ganancias, ¿no? Es en esta lógica también donde creo que radica uno de los grandes peligros de las guerras, porque la guerra ya se ve también como un fin económico, ¿no? Un medio para lograr fines económicos, donde antes pues no era así, ¿no? También habíamos comentado, ¿te acuerdas un poquito de estos beneficios económicos que se daban a partir de la guerra? ¿Qué podrías decir? Sí, como te digo, tecnológicos, corrijo. Claro, tecnológicos, sí. Corrijo. Hay que recordar mucho de los grandes avances que hubo en el siglo XX, pues fueron patrocinados y fomentados por las milicias. Ahí tenemos la cuestión de telecomunicaciones, por ejemplo, primeramente utilizadas para el ámbito militar. No estoy hablando del teléfono, sino ya las radiocomunicaciones. Toda esta experimentación que hubo, por ejemplo, de ciencias conductuales y neurociencias, que también tienen ahí un correlato de biopoder muy arraigado en las propias instituciones, tanto de inteligencia como militares, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Estos experimentos con sustancias, con conductuales específicamente llevados a cabo por la CIA en la segunda mitad del siglo XX, que sí, obviamente hemos llegado al umbral tecnológico que estamos por la inversión que se realiza en el ámbito militar, y que pues de una u otra forma ha sido sacado de eso, quizá no, quizá yo estoy errado y quizá sí hay como un plan maquiavélico por ahí atrás para controlarnos a todos a través de las computadoras y celulares, pero que ya cuando se llevan al ámbito social pues sí transforman la realidad como tal. No se puede dejar de lado esa gran ventaja. Son investigaciones que pues han ayudado a erradicar enfermedades que antes eran muy comunes y que por las cuales mucha población moría, pero que ahora pues ya son controlables, etcétera.
pero que también tiene su lado negro, ¿no? Hay que considerar también todo lo que está detrás de esto. Sería como tratar de hacer una lista de pros y contras de la industria bélica, porque tiene tantas cosas como buenas como también malas, ¿no? Claro. Y me gustaría cerrar con esta pregunta respecto a la posibilidad de la eliminación de la humanidad por una cuarta guerra mundial. ¿Crees que esto sea factible? Creo que es posible. Para empezar, porque tenemos la posibilidad de aniquilar el planeta Tierra y la vida tal y como la conocemos con el armamento que existe actualmente. Eso en primera instancia. En segunda instancia, a partir de ver pues todos estos proyectos que se están haciendo de conquista y colonización de tierras más allá de este planeta, la Luna, Marte, todo esto, creo que sí hay como, está ahí la tendencia, o tienen quizá ellos muy en cuenta de que es posible, ¿no? De acabar realmente con y explotar hasta donde más se pueda este mundo, a sabiendas de que podemos ir y crear un mundo nuevo, ¿no? Sería una tercera ecúmene, ¿no? En este sentido. No quisiera no ser tan pesimista y creer que los intereses económicos priman por encima del bien común, pero pues hay ciertos círculos que han demostrado que sí, y por desgracia esos círculos son los que tienen el poder. Entonces no quisiera sonar pesimista, pero creo que sí es factible que se esté organizando un proyecto de estas magnitudes, donde se esté considerando que la capacidad de utilizar a la Tierra pues va a llegar un momento donde ya va a ser inoperante y tendríamos que ir hacia otros planos, ¿no? A buscar esta pues segunda vida, podríamos decir. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ojalá que esto sirva para ampliar panoramas, cambiar las formas de pensar, también abrir diálogo y discusión y poder vislumbrar pues otros mundos posibles. Muchas gracias. Gracias.